Estimados auditores y auditoras, bienvenidos a el último programa del proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, denominado Prevención del Suicidio, una tarea pendiente y que puede afectar al ser humano en cualquiera de sus etapas de vida. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor José Miguel Sepúlveda Montenegro, médico de la Universidad Católica de Chile y especialista en psiquiatría de adultos del Instituto Psiquiátrico Dr. José Orbitz Barak. Gusto de saludarle, doctor. Bienvenido a este espacio que esperamos sea de interés el día de hoy. Buen día, Hans. Agradecido de la invitación y de poder compartir este espacio contigo y con la gente que nos escuche en la sintonía grande. Perfecto, pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Y vamos de inmediato a lo que nos interesa en este horario, ¿no es cierto?, que es conversar precisamente del suicidio, que es una tarea pendiente. ¿Cómo se aborda, doctor, el tema del suicidio en el contexto de la atención psiquiátrica o de salud mental? Bueno, es probablemente el tema o uno de los temas más importantes. Es de las cosas que requiere un abordaje específico, una búsqueda activa. Es de las situaciones que constituyen una emergencia para el contexto de las atenciones de salud mental y probablemente de las atenciones de salud en general. Básicamente lo que es fundamental es tenerlo presente, tenerlo en la agenda. Es algo que hay que preguntar dirigidamente, y hay que entender que el riesgo suicida es como una entidad propia, un síndrome. Es decir, cuando uno llega a la urgencia, por ejemplo, una urgencia general, la persona, cuando la reciben, ¿cierto?, le van a preguntar algunas cosas generales, y uno de los síndromes que uno puede poner ahí es que tiene dolor al pecho. No sabemos todavía si ese dolor al pecho es por un infarto, por un problema a los pulmones, por un problema de la aorta, pero hasta ahí lo vamos a abordar como una entidad particular. En el caso del riesgo suicida es lo mismo, o sea, una persona puede ser ingresada a un servicio de urgencia o puede ser atendida en el contexto de salud mental, abordando esto como si fuera una enfermedad, entendiendo que puede obedecer a distintas causas de base. Con el ejemplo del dolor al pecho y el infarto, el riesgo suicida puede relacionarse con depresión, que es lo que uno comúnmente conoce, pero también hay una serie de otras entidades o problemas que puede estar pasando la persona, que pueden llevar a tener un riesgo suicida. ¿Ya? Eso es como lo primero que hay que entender, que el riesgo suicida es como si fuera una enfermedad en sí misma. ¿Ya? El otro concepto importante es entender que existe este concepto de suicidalidad, es decir, de riesgo suicida como un continuo. No es que alguien tenga o no tenga riesgo suicida, sino que hay un espectro de situaciones que van desde algunas ideas vagas. Por ejemplo, alguien que, si uno le pregunta, por ejemplo, cómo están las ganas de vivir, puede ser que nos diga, no, mira, a veces he pensado en que no estoy siendo tan útil, o a veces siento que podría no estar, o que me pasará algo, ¿cierto? Hasta gente que puede tener declaradamente ideas suicidas, llegando a la planificación y obviamente a la concreción o a un intento suicida, ¿ya? Entonces, yo diría, cerrando un poco la pregunta que me hacías, lo más importante es Ujú. buscarlo y determinar el riesgo, porque a partir de ese riesgo uno puede trabajar en distintos contextos, ¿cierto? O sea, cuando hay una situación de riesgo extremo, la indicación es la hospitalización psiquiátrica, por ejemplo. Y cuando hay situaciones de menor riesgo, no hay que minimizarlo, sino que igual tomar estrategias en torno a eso. Por ejemplo, activar las redes de apoyo que tengan las personas, eh, evitar situaciones que las puedan exponer a más riesgo, no sé, por ejemplo, el tema de la supervisión, acompañamiento, tener planes de qué hacer si este riesgo cambia. En fin, yo te diría que más o menos eso, eh, lo, lo general de cómo funciona o cómo se aborda el tema del riesgo suicida en las atenciones de salud mental. Y según su experiencia, doctor, ¿hacia dónde más se inclina un poco más la balanza, precisamente por esto de lo que conlleva un suicidio?
O sea, hay que entender que si bien existen situaciones de mayor riesgo, todos los casos son importantes, Ya, ¿ya? correcto. Digamos, a veces existe como la conceptualización errónea de que el que tiene riesgo suicida o el que realmente tiene ideas suicidas lo va a concretar sí o sí, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Y por otro lado también existe esto de que, bueno, esta persona, eh, por ejemplo, se hizo determinada cosa y como que no es tan importante, si total de eso no se iba a morir, en realidad eso sí es muy importante, porque muchas de las personas que llegan a concretar un suicidio, que tienen intentos de mayor riesgo, eh, tienen como situaciones previas que hablan como de este continuo, ¿cierto? O a veces se habla de las conductas para suicidas, por ejemplo, alguien que se autoagrede, a veces con métodos en que uno dice, evidentemente no va a quitarle la vida, es muy importante igual, porque muchas de esas personas pueden ir escalando. ¿Ah? O sea, por ejemplo, hay gente bueno, no es necesario especificar, pero eh, hay que tomar en cuenta que en esto de la suicidalidad todos los casos tienen que ser abordados, no hay que minimizar nada de esto y hay que generar estrategias dirigidamente para abordar este problema. Bueno, a lo mejor la siguiente pregunta que le voy a hacer, doctor, relacionada precisamente con este tema que estamos conversando, eh, eh, puede sonar un poco extraña para nuestros auditores, pero de repente uno puede tener una conducta suicida en un momento determinado, pero al mismo tiempo una lucidez, ¿ah? En la cual puedo a lo mejor dudar de aquello. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer Ujú. yo mismo? Si yo mismo o un familiar cercano tiene riesgo de suicidio. Yo creo que lo más importante es evitar el tabú en relación a este tema y por eso es tan importante que estén generando este espacio, ¿ya? Hay veces en que, por ejemplo, desde el personal de salud o desde personas que manejan grupos, profesores digamos, gente que se mueve en comunidades, evita tocar el tema como si el tocar el tema fuera a inducir el riesgo suicida. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, hay veces en que uno ve a alguien que evidentemente está pasando por un momento complicado, que a lo mejor está con un cuadro depresivo, o que su situación de vida se le está haciendo difícil, y uno dice, chuta, mejor ni toco el tema porque capaz que se le ocurra, porque yo lo comenté. Y en realidad no es así, en realidad ese riesgo está igual, y en la medida que uno abra este tema, da la oportunidad para poder hacer algo en torno a eso, ¿ya? Entonces yo recomendaría que eh, si es que uno mismo o si uno piensa que hay algún familiar que está en mayor riesgo, eh, presenta esta condición, lo más importante es abrirlo, conversarlo, activar las redes que uno tenga y obviamente consultar, porque consultar me refiero con el equipo de salud que uno tenga más cercano, en el consultorio, de repente no sé, trabajadores sociales, en el caso de las comunidades educativas, con los profesores, con la gente encargada de convivencia escolar, eh, porque en la medida que uno aborda este tema le da la oportunidad de, como decías tú, eh, poder intervenir porque existe cierta ambivalencia en general en las personas que tienen este riesgo suicida. Hablamos recién de que existe como este concepto erróneo de que alguien que tiene las ideas la va a concretar sí o sí y se ha demostrado que no, que lo habitual es que las personas tienen digamos, ideas contradictorias en torno a esto, no es que haya una decisión, sino que pasa por momentos en que este riesgo puede ser más alto o más bajo, y el poder abrir este tema da la oportunidad de que uno reciba contención, que reciba un espacio de conversación, que reciba tratamiento para poder reducir este riesgo. ¿Ya? Recuerdo hace un tiempo en, digamos, en un espacio académico se planteó la pregunta de, bueno, digamos, desde el punto de vista casi filosófico, ¿por qué nos tenemos que preocupar tanto del suicidio o por qué los equipos de salud mental tienen que intervenir si es que podríamos eh, pensar en que es como parte de la libertad de cada persona, ¿cierto? Eh, y la cosa es que no es tan así, porque uno tiene momentos, ¿ya? Y la idea de generar estrategias preventivas
preventivas a nivel general, o sea, la búsqueda en las comunidades y también como preventivas cuando ya se identifica una persona que está en más riesgo, eh, permite que a la persona tener la oportunidad de que esto se le pase, digamos, ¿ya? Versus el no hacer nada y que un suicidio concretado no tiene vuelta atrás. Las personas que a veces tienen riesgo suicida más alto, lo más probable es que en algún momento esto se les pase y que en retrospectiva digan, chuta, casi cometo un error, digamos. Entonces, eh, creo que esto que hacen de entregar a la comunidad eh, información o generar estos espacios de conversación, acerca este tema de tal manera en que uno sepa qué hacer si se siente así, y que no está solo y que es algo que es una situación entendiendo este concepto como de la suicidalidad o del espectro, este continuo de ideas, le puede pasar a la mayoría de la gente en algún momento de su vida, ¿ya? Ahora, me quedó ahí dando vuelta algo que me preguntaste antes, tomando en cuenta esto de en qué personas o cuándo podemos determinar mayor o menor riesgo. Existen eh, algunos predictores, ¿ya? Que dan mayor riesgo, pero hay que tener mucho cuidado de cómo uno los usa, ¿ya? Por ejemplo, a nivel estadístico se ve que en, en los hombres, por ejemplo, concretan más suicidio que las mujeres, y las mujeres tienen eh, más intentos, por ejemplo, pero eso puede ser confundente, o sea, cualquier caso es importante, ¿ya? Existen grupos de mayor riesgo, y entiendo que en este conjunto de programas que han hecho han hablado un poco del tema de las edades, de que existe mayor riesgo en los adultos mayores y en la adolescencia, pero eso no quita que en situaciones, en casos particulares, pueda haber igual riesgo. No sé si me explico, como que existen estrategias que no pueden mirar en grupo, pero lo más importante es llevar esto al nivel más personal y entender como el caso a caso, ¿ya? Correcto. Estamos hasta ahora en este espacio, en este programa Prevención del Suicidio, una tarea pendiente, con el doctor José Miguel Sepúlveda Montenegro, médico de la Universidad Católica de Chile y especialista en psiquiatría de adultos del Instituto Psiquiátrico doctor José Horvitz Barak. Doctor, estaba pensando yo lo siguiente, porque se ha tocado el tema en los minutos que hemos ya conversado. Antes habían temas tabú, como por ejemplo hablar de la muerte. Mucha gente decía, podemos hablar, qué sé yo, dónde queremos que nos entierren, que nos sepulten. Tenemos que comprar, digamos, un trocito, un terreno, un nicho. Era un tema tabú, como también lo era el tema del sexual, ¿no? Es menos tabú hoy en día hablar del suicidio, la familia, entre grupo de amigos, en fin. Yo creo que se están haciendo esfuerzos para poner estos temas sobre la mesa. Yo te diría que el tema de la salud mental en general era algo tabú o que llevaba como a cierto estigma, ¿ya? O sea, eh, digamos, el que consultaba con psicólogo o con psiquiatra, poco menos que estaba como fuera de sí. Y en realidad nos hemos dado cuenta que la mayoría de nosotros en algún momento podemos necesitar apoyo, y en la medida que estos temas se han puesto sobre la mesa, es más fácil consultar, hay menos vergüenza al respecto, se han hecho muchas intervenciones, se ha hecho trabajo en ciertos grupos, la comunidad, en las comunidades escolares. Es un tema que está cada vez más vigente, como te decía, la salud mental y probablemente en específico el suicidio, en las políticas públicas, ¿cierto? En cómo, por ejemplo, se planifican las atenciones de salud territorial, y en los distintos niveles. Entonces, me parece a mí que afortunadamente, si bien todavía nos queda mucho, eh, se está intentando llevar esto a lo cotidiano, a las conversaciones, porque es una situación que impacta mucho, ¿ya? O sea, cuando ha ocurrido algo, un suicidio concretado, por ejemplo, en un alumno de un colegio, hace un tiempo hubo un caso emblemático en una universidad, es algo que impacta a la comunidad completa, y por tanto es muy importante que lo vayamos conversando, que sepamos qué hacer,
que se generen espacios de diálogo, que no, esto va mucho más allá del tema clínico, o sea, no, a mí me invitaron hoy, ¿cierto? Porque soy psiquiatra, ¿cierto? Pero es muy importante que esto lo estemos haciendo en la radio, una radio que tiene impacto comunitario, porque no es algo que tengamos que manejar a nivel de los profesionales de la salud, sino que es algo que tenemos que ir conversando todos en la familia, con los amigos, en el colegio, en el trabajo, porque eso nos va a permitir generar mejores estrategias de prevención y que las personas que eventualmente estén padeciendo algo relacionado a esto no se sientan tan raros y sepan que hay maneras de que pueden recibir ayuda. Y a propósito de lo mismo, doctor, ¿existen algunas características de la persona o factores que contribuyan precisamente a un mayor riesgo en cuanto al suicidio? Eh, existen algunos factores o, digamos, situaciones que pueden suscitar mayor riesgo. Como te decía antes, la idea es no minimizar los que no cumplan con esos criterios. Pero yo te diría que lo más importante acá es entender que um, el riesgo suicida no ocurre solo en el contexto de la depresión, ¿ya? También hay otros factores que influyen, ¿ya? Hay factores sociodemográficos, como decíamos delante, el sexo, la edad, eh, pero también hay grupos, por ejemplo, de gente que tiene menos redes de apoyo, gente que está más en la soledad, que es uno de los problemas que es cada vez más frecuente. Nuestras estructuras familiares se han modificado y hay más gente que está sola. Entonces, en esos casos donde hay que eh, buscar más activamente, ofrecer ayuda, por ejemplo, el tema de la comorbilidad o de la coexistencia de consumo de sustancias o adicciones ya aumenta el riesgo. Y hay gente que tiene, por ejemplo, personalidades en las que prima mucho la impulsividad y puede ser que no exista, por ejemplo, una depresión persistente o un cuadro de salud mental diagnosticado agudo, es decir, que esté presente en este momento, pero que igual esa impulsividad hace que en estos arrebatos pueda cometer alguna conducta suicida, ¿ya? Ahora, insisto, si bien existen estos factores, lo más importante es entender que esto se puede presentar en cualquier persona y en cualquier contexto y que hay que tener estrategias para su búsqueda y abordaje activo. Y relacionado con lo mismo, exactamente, esa última parte que nos acaba de relatar, doctor, ¿qué estrategias se pueden implementar justamente para prevenir este problema? Bueno, dentro de las recomendaciones estamos pensando en estrategias generales, ¿cierto? No solo en el contexto de la atención de salud mental, es justamente lo que estamos haciendo ahora, hablar de esto, o sea, tener espacios para compartir experiencias, para dialogar, para llegar a las comunidades con estos temas es de lo más importante, ¿ya? Hay cosas ahora que me avisaron que íbamos a tener esta conversación, me puse ahí a buscar si había como material nuevo y existe una guía que generó la Organización Mundial de la Salud, que se llama Vivir la Vida, que a lo mejor se los puedo compartir para que lo pongan en las redes sociales de la radio, y que habla de estrategias a nivel como para políticas de los países. Una cosa así es como su bajada, digamos. O sea, hay cosas que se recomiendan a nivel multiinstitucional, y que una de las primeras cosas que recomiendan es justamente generar estos espacios de diálogo como el que estamos teniendo ahora. Hay otras cosas que tienen que ver a nivel sanitario, o sea, que en los dispositivos de salud exista algoritmos, es decir, como caminos que manejen la conducta cuando se pesquise esto, de saber qué hacer, dónde derivar, cómo activar las redes de apoyo, en fin, no solo para las atenciones de salud mental, sino que a veces puede ser que, por ejemplo, alguien vaya a hacerse unas curaciones por una herida y resulta que aparezcan elementos que hagan sospechar esto, qué hacer, en fin, cómo derivar, qué abordaje hay que tener. El tema de generar estas políticas a nivel de las comunidades escolares, de sedes sociales, centros de adultos mayores, en los trabajos, en el fondo que esto vaya a nivel multidimensional, por decirlo así, es muy importante, ¿ya? Existen algunas recomendaciones que quizás sea
importante mencionar, Sí, y que sí. tiene que ver que, eh, así como hablábamos de que las personas que puedan tener ideas suicidas o algún grado de suicidalidad tienen esta ambivalencia, es muy importante la oportunidad que tengan para hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo vivo acá en Santiago, y en Santiago, en algunos centros como el Costanera Center, se han puesto barreras cercanos a los lugares de altura, en el metro, las líneas nuevas tienen barreras, y uno dice, bueno, ¿qué tanto? Si, como decíamos delante, si el que tiene ganas o el que lo tiene planificado y decidido lo va a hacer igual, y se ha demostrado que no, que resulta que a la medida que uno le ponga más barreras, es más probable que la persona tenga la oportunidad de, entre comillas, recapacitar. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una persona que está con riesgo suicida, es muy importante que no tenga acceso a los medios que puedan facilitarle, entre comillas, el poder concretar el suicidio. ¿Ya? El tema de las armas de fuego en las casas, eso es algo que está súper demostrado, que la posibilidad de que un arma de fuego me ayude para evitar un asalto es mucho menor a la que pueda ocurrir un accidente o que una persona se suicide dentro de mi grupo familiar. Una de las cosas que recomendaban, por ejemplo, en esta guía es que en lugares, en zonas agrícolas como cercanas a Chillán, hay químicos, hay maquinaria que puede hacer de más riesgo, hay que evitar el acceso a eso, o sea, las cosas, por ejemplo, los químicos tienen que estar guardados en un lugar con llave para la persona que solamente sabe manejarlo. En fin, en la medida que uno le ponga trabas al acceso, también va a contribuir. ¿Ya? Hace un tiempo, hace unos años, en Tongoy había un lugar en que mucha gente iba a concretar un suicidio y se tuvieron que poner barreras y eso tuvo un impacto. ¿No? O sea, tener el tema vigente nos va a permitir generar intervenciones que contribuyan a que la persona pueda tener el tiempo de recapacitar. eh, e insisto, esto que estamos generando ahora es una de las mejores estrategias. Hablar del suicidio, sacarlo del tabú, nos va a permitir intervenir. Muy bien, pues doctor, queremos agradecer precisamente el haber estado con nosotros en estos minutos. A nuestros auditores les recordamos a quienes se incorporaron en la parte final de este espacio, que estábamos conversando con el doctor José Miguel Sepúlveda Montenegro, médico psiquiatra, quien nos ha destinado parte de su importante tiempo para otorgarnos esta entrevista, la que sin duda nos ha entregado aspectos trascendentales en un tema tan delicado como lo es el suicidio y su prevención desde el punto de vista médico y especialista además. Así que doctor, muchas gracias, muy amable, y nos faltará otra oportunidad en la cual nuevamente nos volvamos a conectar. Ya, pues Hans, muchas gracias y nuevamente súper agradecido de poder participar de este espacio y quizá como mensaje final Ujú. insistir en esto, de que si uno siente esto, si tiene la duda, si hay ideas que uno a veces pueda entender que no, o pueda creer que no son tan importantes, es bueno conversarlos con las personas que uno tenga más cerca, no tiene por qué ser el experto, sino que con las redes que uno tenga y consultar también con los equipos da la oportunidad de poder intervenir. Perfecto, pues muchas gracias una vez más. Y con este programa damos término a esta secuencia de entrevistas del proyecto denominado Prevención del Suicidio, una tarea pendiente. Agradecemos a la gran disposición de todos y cada uno de los profesionales que nos han permitido realizar semanalmente estas interesantes entrevistas, mediante las cuales hemos querido acompañar a quienes puedan estar pasando por situaciones de la vida que desemboquen en pensamientos suicidas, alentándoles a buscar ayuda en organizaciones de prevención del suicidio, líneas telefónicas de crisis para acceder a ayuda profesional y apoyo emocional, tanto para la persona afectada como también para su entorno más cercano. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.